nueva generación de aviones lo hagamos cuando la tecnología esté verdaderamente madura, y para nosotros los operadores que exijamos esa madurez de la tecnología antes de comprometernos, porque al final del día aquí ¿quiénes son los que sufren? Sufren nuestros pasajeros. Son los que al final del día, y muchas veces a boca de jarro, tenemos que cancelar porque los eventos llegan cuando llegan. Yo de repente digo, hacerle una inspección a un motor es como jugar la ruleta rusa. Lo abres y miras, a ver si está bien, sigue. Está mal, abajo, en ese minuto. Y todo lo que tenía programado ese motor, ese avión, se cancela. Oye, y los cuellos de botella en los talleres de mantenimiento, brutal, me imagino. ¿Quién quiere platicarnos? ¿Quién nos adelante? Puedo seguir. Por favor. Un poco tomar el tema también, que es, de acuerdo, el problema es gigantesco en el mundo en este momento, pero también lo que nos duele es esa falta también de confiabilidad a nivel de planeación, porque en este momento nosotros estamos sufriendo más con nuestra flota de wide body, los 787, y los planes siguen cambiando. O sea, parece que los OEMs no han aprendido de su experiencia y siguen siendo eternos optimistas de que todo se va a arreglar, ya, no se preocupen. Entonces, pero eso sigue y sigue. Entonces, es efectivamente el pasajero al final que es impactado, porque a nosotros nos tocó en plena temporada alta hacer un montón de cambios de red para adecuar esa disponibilidad de motores. Y queda un pedido a todos los OEMs de una manera general para que sean más realistas en el momento de hacer planes, porque las aerolíneas sí necesitan de tiempo. O sea, claro. yo en este momento estoy vendiendo en los wide bodies, ya estoy vendiendo marzo, abril del próximo año, ¿no? Entonces hay ese problema. Y sí, el tema de los shop visits es un tema que nos está impactando durísimo en distintos motores. Tiempos de TAT que deberían ser de 100 días, que en algunos casos van a casi 300. Y te puedes imaginar cuál es el impacto, es un dominó, ¿cierto? Porque, claro. Y estoy de acuerdo con Roberto de que esto no es un problema que se va a solucionar en los próximos años. ¿Quién sigue? Bueno, yo creo que ya lo dijo bien Roberto y Fred. Creo que el único tema que agregaría es que efectivamente, bueno, hay más de 3.000 motores esperando entrar al shop, y tenés Amazon Mecánica de suministros de partes y componentes que no está disponible. Entonces, tenés capacidad de mantenimiento, además tenés un problema de partes y componentes. Claramente fue muy optimista a los motoristas en entender el desgaste que los motores iban a tener, especialmente en el high pressure turbine, donde la temperatura es muy alta y no están durando lo que deberían durar los motores. Así que es un problema de largo plazo, es fundamental. Y creo que pone una pregunta muy grande sobre qué tipo de garantías tenemos que tener a nivel industria, porque no es el único caso que hemos tenido. Este en particular se ha convertido en un problema de confiabilidad que tenés que anticipar lo mejor que podás, pero que al final no controlas del todo. Pero veamos realmente, hagamos un examen de conciencia. Los últimos 10 años hemos tenido saltos tecnológicos que no han salido bien, y algunos de ellos que han tenido implicaciones más serias en términos de seguridad, etc. Entonces yo creo que de verdad que yo lo veo como una llamada de atención grande a nivel nuestro como industria. Nosotros como aerolíneas exigir realmente a los OEMs cuáles son las garantías que se están haciendo y dando cada vez que sale una nueva tecnología, cuál es el rango real que debemos de tener, cuánto debemos de evaluar antes de ponerlas en servicio. Y claro, es cierto, los motores nuevos ahorran 20%, emiten 20% menos de CO2, pero cuando operan, entonces esa es una assumption que vos cuando compras, invertís capital en los millones de dólares, asumís que va a estar andando. Entonces no hay que asumir nada en este momento. Yo creo cualquier innovación que venga, vamos a tener que ser extremadamente exigentes como clientes, como aerolíneas, como instituciones, de entender realmente en qué nos estamos metiendo antes. Además, en el momento en el que le toca a la región y que a ustedes les toca para vivir eso. Pedro. Yo he decidido no hablar mal del camello. No, estamos describiendo, no estamos criticando, porque al final es la frustración que ustedes son los capitanes de estas aerolíneas, señores. A ver, Pedro, te doy otra pastillita de la verdad. No he masticado suficiente la pastilla. Si hablas más del camello, el momento que te toque venderlo, no vas a poder venderlo. Entonces, ese es el cuento y el chiste del camello. Pero
a veces tus sesiones son terapéuticas y eso no está mal tampoco, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, lamentablemente. Y si le buscamos el tema de los motores es un dolor de cabeza muy grande que lo hemos sufrido todos, no importa qué aerolínea, en qué país, qué marca de motor, qué tipo de aeronave. Eso ha sido totalmente democrático. Claro. Y no lo vamos a cambiar, obviamente. Esforzarnos para lograr lo mejor. Y ALTA tiene una reunión anual de los técnicos de mantenimiento y demás, y ahí se reúnen y intercambian información y buscamos todos la mejor forma de lidiar con un asunto complicado. Pero lo que sí debo decir, que no lo decimos muy en alto, porque también esta cadena de suministros incluye a los fabricantes de las aeronaves, que en los últimos años no han entregado la cantidad prometida, y eso combinado con los aviones, con los motores en tierra y aeronaves no volando, ha mantenido por debajo de lo que hubiera sido la capacidad total de asientos disponibles volando en el mundo, y de alguna forma en tiempos de buen crecimiento aéreo, como ha ocurrido después de la pandemia, con aerolíneas o reestructuradas o fortalecidas con recursos, se tiende a desplegar más capacidad. Todo el mundo quiere más aeronaves. Las aeronaves que se iban a retirar no se retiran, el crecimiento es mayor a lo que se hubiera dado en años anteriores, y la industria entonces se mete en un ciclo de sobrecapacidad, tarifas bajas, etcétera, etcétera. De alguna forma eso hubiera ocurrido si no fuera por todas estas otras dificultades, y quizás ha sido, cómo la naturaleza reacciona para mantener mayor disciplina de capacidad a nivel mundial, y eso es lo que ha estado ocurriendo de alguna forma. De alguna forma. Y fíjate que no creo que estemos hablando necesariamente mal del camello. Yo creo que de lo que estoy hablando también es de la relación que ustedes tienen, de esa relación con un proveedor, y cuánto esa relación es previsible para ustedes, ¿no? Para que no se malinterprete. Porque además es una preocupación de ustedes, que la pusieron ustedes directamente, y creo que es, como dice Roberto, hay lecciones que aprender. ¿Qué lecciones dirías que hay que aprender con ellos? Sí, yo solo agregar que al final esto es la nueva tecnología de motores prometía un ahorro de combustible del 17%. La mayoría de las líneas aéreas compraron la idea, pero también el fabricante del avión y el fabricante del motor te dice, como parte de esto te va a generar un ahorro del 17% en combustible, también te voy a poder subir un poco el precio del avión, te voy a poder subir un poco el precio del motor, pero entonces al final no es un ahorro del 17%, sino que es la mitad de eso aproximadamente. Y si después no se cumplen las promesas desde el punto de vista de la durabilidad del motor, al final te termina saliendo incluso más caro todo el cambio tecnológico, y a la larga el que va a estar cubriendo ese costo va a ser el cliente final, el pasajero. Pues de alguna forma al final vamos a terminar traspasando ese alza de costo hacia el precio de los pasajes, y que termina pagando todas estas cuestiones del pasajero. Entonces nosotros como industria, la lección es que tenemos que ayudar a crear la dinámica donde exista una mayor responsabilidad de estas nuevas tecnologías, porque esto no es un problema de la cadena de abastecimiento, esto es un problema de la causa raíz, el tema de ingeniería de diseño y la ambición de sacar un producto mejor al mercado lo antes posible, pero sin las garantías de largo plazo, porque saben que te dan una garantía por 3-4 años, y lo que pase después ya no es problema mío, o de alguna forma ahí vamos a ver cómo lo arreglamos. Entonces, sobre todo cuando diseñas nuevos, o sea, qué es lo que va a venir en 10 años más, nos están prometiendo otro avión que va a generar otro 15-20%, vamos a ver si vamos a pisar el palito nuevamente, o cómo vamos a asegurar de que las promesas que te hacen realmente las van a cumplir. Entonces, creo que Airbus tiene que estar, y Boeing tiene que estar reflexionando de cómo poder asegurar que los proveedores de los componentes de sus aviones
estén respaldando su evolución tecnológica en el largo plazo y no solamente una garantía de corto plazo. Y tú como estrategia en relación con lo que ha sucedido, ¿qué es lo que tendrías que, cuál tendría que ser ese mindset? Sí, bueno, yo creo también que cada nueva negociación es asegurarte de que por lo menos durante todo el ownership del activo tengas algún tipo de respaldo, aseguramiento de que vas a poder operar. Pero es, en este momento es devastador. No quiero agregar más a todo lo que ya han dicho, que ya es súper doloroso. Sí, por supuesto. Pero el cliente es el que termina pagando todo esto y en parte nosotros asumimos ese costo y tarde o temprano se lo vamos a tratar de traspasar hacia el cliente. Denme una cifra, ¿cuántos aviones, cómo están afectados en términos del número específico de aviones tú? Nosotros en este momento tenemos 4 aviones en tierra, un total de 36 por falta de motor. Ninguno. Nosotros tenemos 8 aviones de 50. Nosotros tenemos hoy en este momento 9 de 150, pero tenemos 5 white bodies de 16. Parece competencia esto. Yo tengo 24 aviones en tierra. No, gracias por dimensionarlo. Al final del día, el tema está acá. Dimensionarlo significa bajarlo con cómo lo viven directamente ustedes en sus operaciones. Y ya que estamos hablando de esa huella de carbono, tengo que traer el tema que... ¿Tú te acuerdas hace 2 años, Roberto, algo que hablábamos de Paraguay? Y combustible SAF, y qué emocionante, estábamos todos bien emocionados con el optimismo que ya se iba a crear este proyecto. Uy, y resulta que 2025 ni una gota, ni un proyecto aprobado. Ok, ya quedó esa realidad. ¿Y ahora con quién van a hablar? ¿Qué va a pasar en los próximos 12 meses para que esto se pueda empezar a cocinar? Porque creo que ese es el término, empezar. Y ya estamos tarde, diría yo. Y me imagino que las autoridades de Brasil van a tener que suspender o aplazar sus aspiraciones en términos de este tema, ¿no? ¿Quién quiere empezar? A ver. Me están mirando mucho. No, yo creo que lo que dijiste tal cual, ¿no? No hay ningún proyecto que nosotros sepamos que tenga algún nivel de avance para producir SAF en la región. Y aunque hubiera uno que comenzara hoy, probablemente eso está a 3 o 4 años de la primera gota de producción. Y al mismo tiempo tenemos el gobierno brasilero que impone ya una obligación de empezar a consumir en 2027 que en la práctica no es posible, no es muy realista. Pero yo creo que acá la discusión, más allá del corto y mediano plazo, es todos sabemos, todos entendemos que necesitamos trabajar en reducir las emisiones de la industria, en cuidar y apoyar el medio ambiente. Pero al mismo tiempo, y eso lamentablemente es caro, tal cual, es caro. Hay soluciones un poco más de corto plazo, todos estamos adaptando tecnología. Si tú preguntaras en esta mesa qué porcentaje de los aviones en total que tenemos son de nueva tecnología versus de vieja tecnología, lo más probable es que estemos arriba del promedio mundial, de una de las regiones más pobres del mundo. Y en eso todos estamos comprometidos y todos estamos avanzando. Pero el resto de las medidas son extremadamente caras. Entonces tenemos 2 bienes que compiten. El bien de cuidar la conectividad en la región, que ya lo conversamos, es necesario, con el bien de tratar de cuidar el medio ambiente. Y hay que tomar, de alguna manera, tarde o temprano una postura, o encontrar una solución. Lo que decidimos hacer como ALTA es liderar esta conversación, y por eso, y va a salir en un ratito más el primer reporte de la ICF, es para tratar de empezar a tener una discusión que ojalá tenga bases técnicas, que nos permitan tener una discusión que no termine siendo una discusión populista, que no termine siendo una discusión de salir a decir que uno va a cuidar el medio ambiente porque es una buena cosa de decir frente a la gente, pero en el fondo no hay nada detrás, o nada factible detrás. Y no es un camino fácil. Vamos a tener 25 años hasta el compromiso de descarbonización que en general ha tenido la industria en el 2050 extremadamente difíciles para esto. Pero yo creo que aunque no tengamos un proyecto hoy, eso no significa que no tenemos que seguir buscando, insistiendo y encontrando alternativas. Por lo menos hoy empezó a aparecer la opción de comprar coprocesados. En la práctica son mezclas de jet fuel con combustibles vegetales. Latam compró la primera producción de coprocesados de petróleo en Colombia este año y no es una gota de agua en el océano, pero por lo menos es un comienzo. Yo creo que lo que está haciendo ALTA liderando esto, por lo menos nos permite tener una conversación que tenga base técnica para encontrar cómo
hacemos este equilibrio, porque yo creo que no vale la pena decir que no es posible descarbonizar y no vale la pena decir tampoco que la conectividad puede morir en pos simplemente de buscar una idea que no le ponemos un poquito de cabeza termina siendo utópica. Y en la narrativa, Jorge, el tema es que a veces el mensaje parece como que tenemos que obligar a las empresas de aviación a que lo hagan sin que se entienda esta realidad. ¿Cómo lo vives tú? Yo creo que nunca hay que dejar de verlo desde el punto de vista del cliente. La autoridad dice no, tenemos que empujar a la empresa que lo haga, pero al final el que termina pagando el costo termina siendo el cliente. Yo creo que hay que tener conciencia primero con respecto a eso. Yo al mismo tiempo agregar, y esto no hay que ver con el tema de SAF, pero nosotros en el acuerdo de París se había definido en el Corsia, en la primera versión del Corsia, que el año base de la reducción de emisiones iba a ser el 2008. Ahora lo cambiaron para el 2018. Entonces, lamentablemente con eso se castiga a las líneas aéreas que se movieron primero y que hicieron todo el trabajo, y que fueron los más ágiles en hacer la evolución, y se beneficia a los que no lo hicieron. Entonces, del 2010 al 2020 nosotros hicimos 2 cambios generacionales de aviones en muy poco tiempo, y pasamos de emisiones del orden de los 180 gramos por pasajero por kilómetro en el 2010 al 2020 a aproximadamente 60 gramos por pasajero kilómetro. Y esa reducción de emisiones de 2/3 en un periodo de 10 años probablemente es lo más rápido que ha habido en reducción de emisiones en el mundo, en cualquier línea aérea en el mundo. Y es más de lo que va a poder hacer el SAF durante los próximos 20 años en reducción de emisiones. Y por lo menos de este panel, los que están, somos la línea aérea con las emisiones por pasajero o por asiento de kilómetros más bajas. ¿Y las compensaciones son parte vital, dirías? Yo creo que hay que abrir distintos canales, no te pueden obligar a comprometerte solo con el SAF si es